El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de edad. Pero los seres humanos aparecieron solo recientemente. Hace 1,5 millones de años empezaron a usar el fuego. Carbón y trozos de arcilla quemada fueron las primeras huellas dejadas por el hombre. Hace 10.000 años apareció la agricultura. Con los años, los animales domesticados, las tierras agrícolas y los sistemas de riego y depósitos de agua artificiales alteraron el planeta. Siglo XVI después de Cristo. Tras el descubrimiento de América, la civilización se hizo global. La población indígena del Nuevo Mundo murió en masa. Enormes territorios fueron abandonados e invadidos por bosques, lo que redujo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. En el siglo XVIII se inventó la máquina de vapor, anunciando el inicio de la revolución industrial. Y a mediados del siglo XX la humanidad empezó a usar la energía nuclear. Con cada paso nuestro impacto en el planeta ha ido aumentando. Los seres humanos influyen en los procesos geológicos y en parte los controlan. Y para mí, como científico, es la prueba principal de que vivimos una nueva época en la historia de la Tierra. Los científicos llaman esta época Antropoceno. Nadie sabe cómo cambiará nuestro mundo, pero la humanidad sí que afecta al planeta y ese proceso es imparable. El olor me ha perseguido desde mi infancia. Era más débil o más fuerte dependiendo del viento, pero siempre estaba ahí y hacía la vida imposible. Stefano Vignaroli vive en las afueras de la capital italiana. Desde aquí no se ve el gigante vertedero ubicado fuera de la ciudad, pero su olor es inconfundible. Hay gente que vive toda la vida a su lado. Tras contemplar el volumen de residuos domésticos que se producen, Vignaroli empezó a comprar alimentos sin embalaje y a hacer su propia comida. Quiere producir menos residuos. El problema global de la basura se hizo evidente a mediados del siglo XX. Actualmente la humanidad genera más de 2.000 millones de toneladas de basura al año. Hay quien lo llama la capa mundial de basura. Si contemplamos el paisaje, desde las afueras de cualquier población, podremos ver una colina de basura. Así que sí, de algún modo, es un hito del Antropoceno. Malagrota era el mayor vertedero de basura doméstica de Europa. Su terrible olor ha atormentado a los vecinos de Roma durante muchos años. El vertedero fue cerrado en el 2013 y cerca de él se construyó una planta de reciclado de residuos. Ya no se entierra basura nueva en el suelo. Pero toda la basura que trajeron durante la segunda mitad del siglo XX sigue aquí, en las colinas, cubierta por una capa de arcilla. Por supuesto, en los años 60 y 70 la basura era diferente en calidad y tipología. Era mucho más simple y había menos. Casi no había plástico. Había mucho papel y sobre todo restos de comida. Después aparecieron las baterías y sustancias nocivas. Los vertederos creados por todo el planeta están llenos de materiales artificiales que antes no existían en la naturaleza. Esa es una de las maneras en las que nuestras acciones afectan al planeta, aunque hay muchas más. El ser humano se ha convertido en un factor geológico. Cambia el medio geológico a nivel global. Y de ahí sale el nombre de Antropoceno. Los principales materiales que caracterizan al Antropoceno son, por supuesto, materiales nuevos, materiales artificiales inventados por el hombre. El plástico es un buen ejemplo. También el cemento se usa en todo el mundo y caracteriza al Antropoceno. El aluminio es otra de las cosas que forman parte del sistema
Así que hay muchos materiales nuevos. La crisis de la basura en Nápoles no se resolvió hasta el 2012. Por entonces, la ciudad tenía graves problemas con la gestión de residuos y la ciudad parecía un enorme vertedero. Me gustaría hablarle de la clasificación de residuos. Vamos puerta a puerta. Ya sé cómo separar mi basura. Oh, ¿entonces ya lo hace usted? Sí, ya sé diferenciarla. Me alegro. Esto es importante, el calendario de recogida. Sí, ¿Hay diferentes contenedores para diferentes tipos de residuos en su edificio? de acuerdo. Bien, gracias. Adiós. ¿Usted es del ayuntamiento? Sí, del ayuntamiento. Me gustaría que limpiaran mejor las calles. ¿Que barrieran las calles? Barrer está bien, pero el caso es que tenemos esos grandes bidones. ¿Los contenedores? Sí, los contenedores. También hay basura a su alrededor. Hay contenedores de diferentes colores en las calles de la Nápoles de hoy. Marrón para la basura doméstica, blanco para el papel y amarillo para el plástico y el aluminio, que se recogen juntos. El verde es para el vidrio. Los mismos contenedores, solo que más pequeños, se distribuyen entre los residentes de la ciudad para que Nápoles pase de ser la capital de la basura a un ejemplo en materia de clasificación de residuos. La calidad es más importante que la cantidad, ya que solo la basura bien separada puede reciclarse. Asegurarse de esa calidad depende directamente de los ciudadanos. En lugar de ir a vertederos, los residuos deberían llevarse a plantas de reciclaje. Pero la construcción de nuevas infraestructuras requiere voluntad política y dinero. El mundo carece de ambos. La mayor parte de los residuos siguen llevándose a vertederos como este, que sirven como monumentos al antropoceno, o bien son quemados en plantas de incineración de residuos, lo que agrava la situación de la atmósfera. En Alemania, casi 2/3 de los residuos se reciclan, lo que permite su correcta eliminación, un porcentaje mayor que en cualquier otro país de Europa. Hay una organización de supervisión que controla cómo clasifican sus residuos los ciudadanos. Si vemos basura tirada en algún lugar, nos paramos y miramos dentro de las bolsas. Basándonos en este análisis, intentamos establecer de quién era. De esta manera intentamos averiguar quién la tiró. Lo revisamos todo, registramos nuestros hallazgos y emitimos una queja formal para poder encontrar a los responsables y multarlos. Un comité especial impone una multa si la basura se ha clasificado incorrectamente. La multa más pequeña es de 5 euros y en casos particularmente atroces la multa puede llegar a los 100.000 euros. Stefano Vignaroli, que vive a las afueras de Roma, cerca del vertedero cerrado, comenzó como activista medioambiental y acabó convirtiéndose en político de carrera. Se ha unido al partido Movimiento 5 Estrellas y ha sido elegido para el Parlamento italiano. El vertedero de residuos domésticos de Malagrota fue cerrado, pero también hay un problema con los residuos industriales, y en este campo Italia lo está haciendo todavía peor. Los cálculos más aproximados dicen que el tráfico ilegal de residuos mueve unos 14.000 millones de euros. Este es probablemente uno de los negocios ilegales más rentables después de las armas y las drogas. Stefano preside una comisión parlamentaria para identificar a las empresas italianas que eliminan sus residuos de forma ilegal. De ordinario lo hacen simplemente llevando los residuos a un lugar remoto y quemándolos. Así es como se hace en las afueras de Nápoles. Este lugar se llama la Tierra de Fuego. Todo esto es el resultado de una continua degradación que comenzó en los años 80, cuando la mafia usaba métodos de gestión de residuos perjudiciales para el medio ambiente. En lugar de una gestión correcta de los residuos industriales, recurren a métodos más baratos.
Como consecuencia, estas tierras se han convertido en un vertedero gigante. Marilena Natale lleva muchos años investigando los crímenes ecológicos de la mafia. Su trabajo ayudó a detener a un importante miembro de la mafia. Mientras filmaba su detención con su cámara, él le envió un beso de la muerte, la sentencia para los enemigos de la mafia. Desde entonces, Marilena vive y trabaja con protección policial constante, como mucha gente en esta región. Marilena cree que los vertederos están tras el aumento de los casos de cáncer en la zona. Aquí todas las familias tienen algún miembro con cáncer. Mi prima murió a los 40 años. Tenía 3 hijos. Niños pequeños mueren de leucemia fulminante. Hace un mes mis vecinos perdieron a su hijo de 28 años. La hija de unos amigos murió a la edad de 31 años. ¿Cómo es posible? Parroquia de San Pablo Apóstol, en Caivano, a las afueras de Nápoles. Los vertederos ilegales de la Tierra del Fuego son el tema del sermón del padre Mauricio Patriciello. Justo el otro día celebré el funeral de un chico llamado Jario, un chico de 17 años. A nivel intuitivo sabemos que algo está pasando, que algo no va bien. Así que o cuidamos del medio ambiente o estamos condenados, porque si la Tierra muere, nos arrastrará con ella a la tumba. Nosotros y nuestro medio ambiente somos como 2 hermanos siameses. Si muere uno, el otro también morirá. En el 2015, el Papa Francisco, conmovido por el desastre ambiental de la Tierra de Fuego, publicó la encíclica Laudato Si, o Alabado Seas. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. El oncólogo Antonio Marfela es miembro de la Sociedad Internacional Médicos por el Medio Ambiente, creada como respuesta al aumento de enfermedades cardiovasculares y oncológicas en el mundo. Estudia los vínculos entre los vertederos y el cáncer. En los últimos 30 años, Nápoles se ha convertido en la capital del cáncer de todo el mundo. Quiero recordarles que vivimos en el Antropoceno y probablemente es la última era geológica. Hay un problema enorme relacionado con el cambio ambiental, con la actividad industrial, que al aumentar agrava el daño que la humanidad le hace a la Tierra. Y todo esto tiene efectos perjudiciales sobre nuestra salud, algo cada vez más evidente. El 1 de noviembre de 1986 se produjo un incendio en el almacén de la empresa suiza Sandoz, cerca de Basilea. El agua usada para extinguir el fuego acabó en el río Rin. Fue el mayor desastre ambiental en un río europeo. En un tramo de unos 400 kilómetros entre Basilea y Maguncia, prácticamente no quedaron peces vivos. Por supuesto, aquello levantó airadas protestas. El Rin estaba muerto y esto desencadenó una interminable serie de acontecimientos. Unos pesticidas altamente tóxicos se filtraron en el agua que se usó para extinguir el fuego, lo que provocó este efecto masivo. Las leyes no obligaban a las empresas a construir depósitos especiales para el agua que queda después de un incendio. Nadie vio venir este desastre medioambiental y hubo una ola de indignación general. Esta terrible catástrofe acentuó un problema que llevaba años desarrollándose. Después de todo, el Rin hacía mucho que se conocía como la cloaca de Europa. En el puerto de Rotterdam se acumularon muchos contaminantes sedimentarios que debieron haber sido dragados e incinerados porque eran muy tóxicos. Estas filtraciones sucedieron constantemente, no solo por el desastre. Era la consecuencia del desarrollo industrial en la cuenca del Rin tras la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades de Suiza, Alemania, Francia y Holanda adoptaron un amplio programa de salvación de la mayor arteria fluvial de Europa. Se invirtieron más de 80.000 millones de euros en plantas de tratamiento de aguas en el Rin. Esta es una de esas plantas en la ciudad alemana de Duisburgo. Purifica el agua que sale de los alcantarillados y desagües. El tratamiento mecánico y biológico dura hasta 24 horas. Y después, el agua purificada vuelve de nuevo al Rin. El agua procesada es muy limpia. La profundidad de la visibilidad en el tanque de tratamiento secundario es de entre 150 y 160 centímetros. Está muy bien. Lo normal en un lago es no poder ver los pies a esa profundidad, así que el agua aquí es bastante buena. Pero incluso avanzadas instalaciones de tratamiento como esta no son capaces de purificar el río por completo. Si alguna vez ha tirado por la cañería alguna medicina que no necesitara, es muy probable que ese desecho logre pasar a través de todas las unidades de purificación. Por desgracia, no podemos extraer medicinas ni microplásticos del agua. Tal vez eso cambie en el futuro, pero por ahora no podemos hacer nada al respecto. Las consecuencias de la catástrofe ecológica de 1986 se pudieron revertir en su mayor parte y los peces volvieron al Rin. No obstante, bañarse en el río está prohibido desde hace años. Es extremadamente difícil revertir totalmente el impacto causado por los humanos en el río, algo muy propio del Antropoceno. La única consecuencia positiva del desastre es que hoy la protección del medio ambiente en Europa Occidental ha adquirido un nuevo estatus. La gente sabe que tiene que respetar el medio ambiente, pero a menudo eso no basta. Cuando ocurre un desastre, todo sucede de una forma muy rápida e intensa. Y la gente, por desgracia, deja las cosas para cuando ya es demasiado tarde. La catástrofe ecológica del Rin ha cambiado la mentalidad europea. La contaminación del río se ubicó en el centro de atención de todos, pero cuando la gente se puso a limpiar las aguas, solo se ocupaba de los tramos del río que estaban cerca de sus casas. Por entonces la humanidad aún no era consciente de las dimensiones de la contaminación marina, y cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en el agua, pero la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la escala de la contaminación. Este proyecto de limpieza de los océanos ha sido desarrollado por verdaderos entusiastas. Nuestra plataforma no solo está destinada a filtrar desechos de gran tamaño en la superficie, aunque obviamente es capaz de hacerlo. Su objetivo principal es recolectar los residuos pequeños y micropartículas dependiendo de lo que se entienda por micropartículas, que son el mayor problema. Las corrientes y turbulencias empujan estas partículas hacia el fondo, por lo que no aparecen en la superficie. La plataforma las estabiliza, detiene las corrientes y posibilita así la extracción de las partículas más diminutas que suelen encontrarse bajo la superficie del agua. Los envoltorios de plástico que utilizamos y los materiales plásticos no reciclables serán reemplazados en el futuro por materiales biodegradables. Pero esta es todavía una industria naciente. Cada año se fabrican 300 millones de toneladas de plástico. Gran parte de él acaba en los océanos. Al principio flota en la superficie de los océanos, pero cada vez se sumerge más y al final acaba enterrado en el sedimento del fondo, formando así un nuevo tipo de capas ricas en carbono. Con lo cual, este proceso es igual a los procesos naturales de enterramiento de carbono que ocurrieron en nuestro planeta hace millones de años, en periodos de alta concentración de gases de efecto invernadero. Pero este proceso es muy lento. Se prolongará durante cientos, miles o incluso millones de años, así que tampoco es algo con lo que podamos contar. Ahora, tras un periodo insignificante para la historia del planeta, pero esencial para cada uno de nosotros, el exceso de plástico acumulado en los últimos 70 años se ha vuelto perjudicial, en primer lugar, para quienes lo han fabricado. El peligro no está en los residuos en sí, sino en sus subproductos.
Cuando los productos se desintegran en la atmósfera o en el océano, no desaparecen. No los vemos, pero se convierten en microperlas de plástico que se desplazan por el ecosistema. Solo recientemente los científicos han empezado a hablar de los microplásticos, diminutas partículas de diferentes plásticos. Nadie se daba cuenta de la existencia de semejante forma de contaminación. El biólogo ruso Yegor Zagirev estudia el funcionamiento de los sistemas acuáticos y cómo son afectados por los microplásticos. En primer lugar, los científicos empezaron a emplear métodos más precisos para filtrar el agua y ver qué contiene, y descubrieron las partículas de plástico. Y en segundo lugar, descubrieron que estos microplásticos pueden ser ingeridos por animales marinos y son transferibles de un animal a otro. En consecuencia, las partículas de microplásticos están en casi todas partes, en lagos cristalinos, en el aire, en los peces, en los insectos, en los humanos. Así que los residuos que hemos generado contaminan el planeta y a nosotros mismos. Llevamos las huellas del antropoceno dentro de nosotros. Estamos rodeados por plástico, de manera que consumimos más plástico al respirar que cuando lo ingerimos con el agua. Es cierto que los microplásticos están presentes en nosotros. Sin embargo, no creo que su fuente principal sea el agua. El plástico se ha vuelto omnipresente. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos llevó a cabo las primeras pruebas de la bomba atómica. La Unión Soviética detonó su primera bomba en el año 1949. El Reino Unido lo hizo en 1952. Año 1963. Las potencias nucleares firman un acuerdo que prohíbe realizar pruebas de armamento nuclear en el aire, en el espacio y bajo el agua. Pero las huellas dejadas por las pruebas anteriores permanecen. Tenemos pruebas de la composición atómica de la atmósfera que demuestran que hay ciertos isótopos artificiales, isótopos radiogénicos, que están dispersados por todo el mundo. Las huellas de las explosiones nucleares y termonucleares todavía se aprecian en los sedimentos subterráneos. Los geólogos lo consideran la prueba definitiva del inicio de la nueva era, la era humana. Pueden ver un túnel largo. Estamos a unos 100 metros de profundidad. Este auto se dirige al lugar de construcción de un nuevo vertedero. Este será el único vertedero situado a 400 metros bajo tierra. Lo están preparando con mucho esmero, como ningún otro vertedero antes. Esta pequeña isla finlandesa en el mar Báltico será el lugar de almacenamiento de desechos nucleares, en concreto los residuos del combustible de las centrales nucleares. Mientras que algunos países renuncian a la energía atómica por razones ecológicas, Finlandia es uno de los países que construyen nuevas centrales nucleares. Hay que ocuparse tanto de los desechos convencionales como de los nucleares. Por supuesto, es mejor reciclarlos, pero si es imposible, hay que eliminarlos de la manera adecuada. Los desechos, cualquiera que sea su tipo, deben acabar en algún lado. Hay una central nuclear operativa cerca del futuro depósito. A mediados de los años 20 del siglo XXI, los desechos atómicos en forma de gránulos serán colocados primero en contenedores de acero y luego de cobre, que serán insertados en unos huecos de una estructura de hormigón que por ahora está vacía. Este depósito puede durar 100.000 años. Es la estructura más duradera que se ha construido en la historia de la humanidad. Hay que recordar que todos los depósitos son temporales. No se puede verter allí los desechos y decir, listo, olvidémonos de ello. Es necesario mantenerlos vigilados, supervisarlos, hacer mediciones y en cierto momento, posiblemente sacarlo todo otra vez y ponerlo en otro lugar. Y eso durante miles de años.
Pero no hay marcha atrás. Los desechos nucleares, industriales y domésticos requieren cada vez más espacio en la Tierra. Pero la influencia de la humanidad en el planeta no se limita a los residuos. Supongamos que usted dispara con una pistola a un florero y el florero estalla en pedazos. Eso no significa que usted haya roto el florero con su dedo, pero el hecho es que usó el dedo. Es muy posible que hayamos apretado algún tipo de gatillo que haya desencadenado un proceso sin entender plenamente qué está pasando. Los humanos siguen contaminando la Tierra y los océanos, desperdiciando el agua, queman combustibles fósiles, exterminan animales y plantas. ¿Qué le espera a la Tierra en esta nueva era humana?